Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para todos los hombres, para todas las naciones. Bueno, doy gracias a nuestro Abba glorioso por concederme este tiempo tan glorioso y este privilegio tan glorioso de poder hablar de él, hablar de nuestro Melech, hablar de su Torá, hablar de sus enseñanzas y sus instrucciones, conforme a la presencia gloriosa, conforme a su presencia en nosotros. Y agradezco a nuestro Padre por ello. Bueno, dicho eso, quiero hablar sobre lo que está registrado por nuestro Melech, por el Hijo de nuestro Abba eterno, para que podamos entender y poder conocer conforme a la voluntad de nuestro Padre, valga esta redundancia, su voluntad. Conocer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Conocer que la voluntad de nuestro Padre se materializa al oír a su Hijo, no oír otras realidades. Y si usted por este medio de canal usted me oye lo que estoy hablando, esto lo que yo hablo tiene que estar conforme a la Escritura y no conforme a pensamientos de hombre. Ahora, el que habla y un grupo y un pequeño grupo que nosotros perseveramos en obediencia, hemos sido grandemente bendecidos por la voluntad de nuestro Padre, concediéndonos Él el beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su Hijo. Y a través de esta obediencia, a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a todo, a tomar la cruz, a tomar la grande, es tomar la voluntad de nuestro Padre, porque esta es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, e ir a crucificarnos para con este mundo, para que seamos sepultados juntamente con nuestro Melech, para hallar la vida, porque la vida está mediante la resurrección. Cuando nuestro Melech habla ahí en Mateo capítulo 7, del verso 13, y esto quiero leerlo, porque son las palabras de nuestro Melech, no imaginación, no un entendimiento doctrinal corporativo de algún hombre o institución o corporación ideológica, sino conforme a la Escritura, lo que habla nuestro Melech. ¿Ok? Y antes de leer, antes de ir a las Escrituras, todo lo que está escuchándose a nivel, ¿no es cierto?, mundial, todo lo que se está hablando a través de las redes, todo lo que se está, ¿no es cierto?, anunciando, todos los que empiezan a hablar, ¿no es cierto?, diferentes cosas conforme a la ideología, conforme a la doctrina, sobre el cumplimiento de los tiempos, que el fin ya viene. Para nosotros esto no es un drama, no, es una gran alegría, es una gran alegría y un gran gozo, porque el cumplimiento de la venida de nuestro Melech, el Hijo de nuestro Abba, viene en el poder del reino de los cielos, en el poder de nuestro Abba glorioso, a buscar
buscar. Pero aquí aquel que viene a buscar, ¿no es cierto?, sobre todo los que hablan, nuestro Padre viene a buscar a hijos, no viene a buscar a aquel que tiene a lo mejor conocimiento, aquel que tiene, ¿no es cierto?, se ha invertido mucho tiempo en conocimiento doctrinal y se identifica con conocimiento doctrinal, con nombres corporativos. Y lo podemos ver en diferentes, en YouTube está lleno de nombres corporativos. Pero nuestro Padre no se identifica con ningún nombre corporativo, sino que nuestro Padre por medio de su Hijo va a identificar a sus hijos. Por medio de su Hijo va a identificar a sus hijos, porque todos los nacidos mediante la vida de la sangre del Mashiach son hijos. Como voy a decir esto, es como, ¿no es cierto?, es el fruto de la genealogía de nuestro Padre por medio de su Hijo. Cómo nosotros recibimos la simiente, cómo nosotros recibimos como un linaje, cómo recibimos un sacerdocio a través de su Hijo. Entonces, no es aquel que tiene mucho conocimiento conforme a las Escrituras, sino que aquel que tiene la calidad de hijo, nacido de nuevo. No porque guardó muchos, ¿no es cierto?, o está guardando los mandamientos. No porque a lo mejor está guardando el día de reposo. Sino que aquel que ha comprobado y tiene testimonio de agradar a nuestro Padre, agradar la voluntad de nuestro Padre, el oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre está centralizada en su Hijo, todo lo entregó a su Hijo. Entonces, no todo aquel que diga, no, si nosotros no estamos, no. Bueno, aquí nuestro Melech, en Mateo capítulo 7, del verso 13, pongan atención, dice así: entrar, pongan atención, nuestro Mel está diciendo, entrar por la puerta estrecha. Y esto tiene, ¿no es cierto?, lo que dice nuestro Mel es, si nosotros lo detenemos aquí, entrar por la puerta estrecha, aquí se desprende pero muchas cosas conforme al conocimiento que nuestro Padre nos da, no un entendimiento humano, sino un conocimiento, vale decir, conocer, entender y comprender lo que nuestro Padre nos enseña en base a esto, a esta frase. Pero bueno, él dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y nuestro Padre está haciendo, ¿no es cierto?, por medio de su Hijo, una grande diferencia. La puerta estrecha es su voluntad del reino de los cielos por medio de su Hijo, y la puerta ancha es este mundo, que todos los que nacen en este mundo, los bebés, que todos, ¿no es cierto?, entran a un gobierno del príncipe de la potestad del aire. Nacen del vientre y quedan, ¿no es cierto?, registrados en el gobierno del príncipe de la potestad del aire. Este espíritu, este conocimiento del bien y el mal, esta ley del pecado y de la muerte que se establece, porque el que es nacido de la carne, el que es nacido mediante una relación de un hombre y una mujer, ese es nacimiento de la carne. Pero los que son nacidos del reino de los cielos no son por voluntad ni de sangre, ni de voluntad ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino por nuestro Padre. Y aquí nosotros tenemos que ir viendo, es entrar por la puerta estrecha. Bueno, voy a volver a leer. Entrar por la puerta estrecha, que es el reino de los cielos, que es la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo.
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y la palabra estrecha es la voluntad de nuestro Padre. Porque aquí había que tomar una decisión y obedecer a la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto es este camino que te va a conducir a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Vio? Aquí no son muchos, no son muchas corporaciones, sino que nuestro Padre va a distinguir a aquel que entró por esa puerta estrecha, aquel que obedeció este camino estrecho y entró por esa puerta estrecha. Entonces, en el capítulo 7, versículo 21, pongan atención. Dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, porque en él está la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me diga, maestro, Padre, como institución, como corporación, no. Llámese en este tiempo, porque los adventistas guardan el día de reposo. Fíjense, una característica, guardan el día de reposo. No todo el que me diga, maestro, Padre, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, maestro, Padre, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces, dice nuestro Melech, les declararé en ese momento, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores, obedientes al enemigo, hacedores que hacen la voluntad de la maldad. Ya, dicho esto conforme a las Escrituras, nosotros tenemos que entender, nosotros hemos entendido, nosotros hemos entendido por la voluntad de nuestro Padre, en el oír y en el hacer, en obediencia, Él nos concede este grande y glorioso beneficio, porque su voluntad está radicada en el nacer de nuevo. En el nacer de nuevo. ¿Cómo se nace entonces de nuevo? Porque esa fue la pregunta también de Nicodemo. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? Porque en el nuevo nacimiento verdadero, no en una tradición metodológica, porque en esa época también se hacía como una tradición metodológica dentro de la sinagoga. Ellos, ¿no es cierto?, se lavaban, cumplían todo un rito metodológico tradicional, pensando que eso es, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre. Pero no es así. No es así. Porque nuestro Melech, Él va proclamando y declarando y estableciendo la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Por medio de su Hijo. Otra experiencia. El joven rico va y se acerca a nuestro Melech. Maestro, rabí, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces nuestro Melech le dice, guarda todos los mandamientos, que es la primera fase para el pueblo de Israel. Es la primera fase. Nosotros no conocíamos los mandamientos, pero sí nuestro Padre nos enseñó a guardar. Él nos enseñó sus mandamientos y nos enseñó cómo debemos guardar los mandamientos, en qué tiempo, hay fechas, hay muchas cosas. ¿Ok? Ya. Guardar los mandamientos. Uno de estos
de estas instrucciones, ¿no es cierto?, está la comida. ¿Ok? Hay animales que están ahí en Levítico que se pueden comer conforme a los mandamientos de nuestro Padre y otros, ¿no es cierto?, que no se pueden comer. Bueno, en esta práctica, muchas instituciones, muchas corporaciones dicen, no, vio que dice el apóstol que por la oración, y eso es mentira, es mentira. Nuestro Padre estableció instrucciones, ese animal sigue siendo inmundo. Como también los extranjeros eran inmundos. Revisen ahí Hechos capítulo 10. Todos nosotros, el que habla, era inmundo. Practicaba una metodología, ¿no es cierto?, en diferentes lugares, pero mi mayor parte fue en comunidad cristiana. Pero de dentro de esa comunidad cristiana se llevaba una vida, ¿no es cierto?, yo la veo ahora, una vida que se dice aquí como Bills y Papa, ¿ah? No, si los mandamientos son para el antiguo, no, si es escrito yo con muchos, no, si esos son para los hebreos, no, si esto es para esto, pura excusa para vivir conforme y obedecer a las tinieblas, y tenían aparentemente, y tienen aparentemente una actividad religiosa, corporativa, porque ese nombre corporativo es comunidad cristiana, y obedecen a las tinieblas, obedecen, ¿no es cierto?, una metodología como una rama de Constantino. Bueno, aquí nuestro Padre empieza a establecer su voluntad, y su voluntad radica en su Hijo amado. Bueno, aquí estamos claros que hay que entrar por la puerta estrecha. ¿Y qué significa entrar por la puerta estrecha? Aquí lo vamos a ir viendo. Y angosto, ¿no es cierto?, y amplio es el camino, amplio es una puerta y amplio el camino que entran todos, ¿no es cierto?, con mucha facilidad. Pero para entrar al reino del cielo, para hallar la vida, hay una demanda, ¿no es cierto?, absoluta. Bueno, en relación al joven rico, para terminar ese tema, yo he guardado todos los mandamientos, porque la pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Guarde los mandamientos. Sí, le dice el joven rico, yo lo he guardado todo. Sí, pero ahora viene la voluntad de nuestro Padre. Aquí viene la voluntad de nuestro Padre, envasada y proclamada y hecha carne en su Hijo amado. Ve, le dice, niégate a ti mismo, renuncia a todo, y aún tu propia vida, para que puedas hallar la vida y heredar la eternidad. Porque la puerta está por medio de su Hijo, primeramente para que tengas vida, porque estás muerto. Porque estás muerto. Aún cuando se dice que he guardado todos los mandamientos, pero nuestros mandamientos los he guardado metodológicamente, en una costumbre humana, metodologías humanas. No te falta algo. Tienes que negarte a ti mismo, renunciar a todo. Renunciar aún a tu propia vida, a lo que está dentro de esa vida, porque esa vida que está dentro, cuando él le dice renunciar a tu propia vida, ¿por qué? Porque esa vida es animal, carnal y diabólica. Esa vida nació, ¿no es cierto?, mediante el príncipe de la potestad del aire, a través de la ley del pecado y la muerte. Entonces esa vida tenía que, ¿no es cierto?, ser crucificada, sacrificada juntamente con nuestro Melech, sepultada juntamente con nuestro Melech, para que sea resucitado mediante ahora la vida de la sangre del Mashiach. Y ahí está el nacimiento, que nuestro Padre dice que no es nacido ni de carne, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, ni por la voluntad del enemigo, sino de nuestro Padre mediante su Hijo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad? Entonces, ¿cómo se nace? Todo está centralizado en su Hijo. No solo en guardar los mandamientos, como muchas metodologías dicen, no, si guardando los mandamientos estamos listos. No es así.
Había que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, ¿no es cierto? Nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre está centralizada en su Hijo. Bueno, aquí en el libro de Juan, voy a ir bien para que vayamos entendiendo, para que nuestro Padre en sus mucha misericordia conceda este beneficio a muchos, ¿no es cierto?, que están determinados en su voluntad nacer de nuevo. Que les conceda este glorioso beneficio de nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, su vida tiene que ser sacrificada, sepultada y resucitada de nuevo mediante la vida. Porque nuestro Padre, para ser acepto delante de nuestro Padre, esta metodología estableció por medio de su Hijo para que tú seas acepto mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y ser sellado por nuestro Padre mediante su Ruaj. Bueno, para aquellos que no viven una metodología y puedan en cierto modo conocer y entender, nuestro Padre ahí en Juan capítulo 3 del versículo 31 dice: el que de arriba viene sobre todo, y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. ¿Vio? ¿Escucharon? Es muy importante entender por el Ruaj qué significa. Que tú tienes que nacer conforme a la calidad que el que viene de arriba. Porque el hombre terrenal es terrenal y cosas terrenales habla. Y tenía que nacer de nuevo para que pueda hablar las cosas que son del Ruaj. Y ser enseñado por nuestro Padre mediante, ¿no es cierto?, su Ruaj, para que pueda hablar las cosas que son de la voluntad de nuestro Padre, que son del reino de los cielos. Entonces, pongan atención, el que de arriba viene, que es nuestro Padre por medio de su Hijo, es sobre todos, y el que es de la tierra, que nació aquí en la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del reino de los cielos es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica, lo que vio, lo que él sabe y conoce, y que lo que nuestro Padre le habla, esto proclama, y nadie recibe su testimonio. El que recibe el testimonio, el que obedece, el que oye y hace y obedece, ese personaje va a poder atestiguar que nuestro Padre es verdadero, va a conocer la verdad. Porque el que nuestro Padre envió a su Hijo, las palabras de nuestro Padre habla y proclama y establece. Y él empieza a dar testimonio a nuestro Padre. Pues nuestro Padre no dio su Ruaj por medida a su Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado, todo el reino, no se lo entregó por medida, todo se lo dio y estableció en él su voluntad. Entonces el que obedece al Hijo, el que cree, el que le reconoce, el que recibe el testimonio, le va a ser concedido vida y eternidad. Pero el que rehúsa, ¿no es cierto?, y el que rechaza este mensaje, rechaza el obedecer, rechaza el que no, si no hay que nacer de nuevo, rechaza, ¿no es cierto?, todo lo que nuestro Padre ha establecido. El que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, no va a nacer de nuevo, porque no la va a hallar, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Y eso es sumamente delicado lo que está aquí. Para todos aquellos que corporativamente, o para todos los que dicen no, si solamente, ¿no es cierto?, guardando los mandamientos, porque ahí vemos al joven rico, que guardaba todos los mandamientos. No le dice al joven rico. No, aquí viene otro proceso. También se lo dice a Nicodemo. No, Nicodemo, aquí viene otro proceso. La voluntad de nuestro Padre. Aquí tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Como lo dice nuestro Melech a Juan el profeta. No, Juan, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre está haciendo así todas las cosas.
No, está bien lo que tú dices que yo, pero no, aquí nuestro Padre está estableciendo una metodología en su voluntad. Sí que obedezcamos. Sí, dice Juan. Y ahí lo lava y salió de las aguas. Y vino sobre nuestro Melech. Juan dice que vio al Ruach en forma corporal ingresar en el cuerpo de nuestro Melech. Y el Hijo de nuestro Padre fue llevado en el poder del Ruach como viento al desierto, allá para hablar, para que sea tentado, ¿no es cierto?, y para empezar a deshacer las obras de la ley del pecado de la muerte, de este príncipe de la potestad del aire. Bueno, entonces vemos aquí el mismo Juan, la voluntad de nuestro Padre, porque aquí vemos en acción la voluntad de nuestro Padre, porque nuestro Melech lo dijo, pongan atención, ya lo leímos ya en Mateo, nuestro Melech dijo, para poder hallar la vida, y no todo el que me diga, ¿no es cierto?, sino que el que hace la voluntad de nuestro Padre. Entonces, hay que poner atención absolutamente al Hijo, para poder entrar en el reino de los cielos. No para tener un montón de metodología en cuanto a conocimiento sobre fechas, sobre números, sobre años, sobre, ¿no es cierto?, jubileo y sobre muchas cosas que sin duda pueden ser muy importantes y muy atrayentes, ¿no es cierto? Pero nuestro Padre estableció una metodología en su Hijo. Y eso, ¿no es cierto?, todas estas cosas que están, ¿no es cierto?, alrededor, como luces, que habría que guardar los mandamientos, o vestirse, ¿no es cierto?, como un judío de la época, con un talib, y tener, ¿no es cierto?, una metodología, ya no a lo mejor como la tienda de nuestro Padre o como la sinagoga, sino como grupo, vivimos esto y tratamos de ser muy parecidos en la barba, ¿no es cierto? Y no, hay muchas cosas que en la práctica, ¿no es cierto?, tradicional, fueron finiquitadas en la obra de nuestro Melech, en la voluntad de nuestro Padre, en el nuevo pacto que nuestro Padre establece. Y nuestro Padre se retiró de su casa y ya todas estas prácticas ya no tienen. Es más, nuestro Padre profetiza sobre su casa y profetiza sobre la ciudad de Jerusalén, que había que sacar a todo y lo destruye todo, para que nos sigan. Bueno, hasta el año 70 siguieron en estas prácticas, porque nuestro Melech, ¿no es cierto?, termina todo este proceso de la voluntad de nuestro Padre en el año 30. Se rasgó, ¿no es cierto?, la cortina del lugar santo, y ya ahí dice nuestro Padre, no, hasta aquí están todos estos oficios arónicos, porque yo hice, ¿no es cierto?, y yo establecí en mi Hijo mi voluntad. Y sobre su Hijo reposa, ¿no es cierto?, el sumo Cohen, según el orden de Melquisedec del reino de los cielos. El reinado glorioso que viene sobre su vida. La autoridad de un nombre que es sobre todo nombre. Nuestro Padre lo establece sobre su Hijo. Todas estas prácticas, ¿no es cierto?, que a lo mejor pueden ser muy atrayentes o conforme al entendimiento que se tiene de esas personas, creen y están convencidos que eso es, que así hay que hacer las cosas. Bueno, nuestro Padre les conceda el beneficio de poder conocer, entender y comprender mediante la revelación, porque el apóstol también empieza a mencionar, porque todas estas prácticas, ¿no es cierto?, allá en Corintios, también a lo mejor vivían prácticas metodológicas, que no querían dejarlas. Pero ahí dice bien clarito en el capítulo 2 del libro de Corintios, verso 6, sin embargo hablamos conocimiento, un nuevo conocimiento. Hablamos sabiduría, ¿no es cierto?, que viene del reino de los cielos, no de este mundo, no de prácticas metodológicas, sino que hablamos, ¿no es cierto?, conocimiento, sabiduría, y conocimiento o la sabiduría no de este mundo, no de los príncipes, no de los sacerdotes, no de los ancianos, no, sino que hablamos sabiduría y conocimiento mediante la revelación de una nueva vida, de la novedad de vida.
basado en el nacer de nuevo. Hablamos, ¿no es cierto?, conocimiento, sabiduría, enseñada por el Ruach, no por metodologías. Lo que está hablando el apóstol está aquí en Juan. Está aquí en Juan, capítulo 14. Y esto lo habla porque no muchos quieren entender Juan capítulo 14 del verso 15. No quieren entender. ¿Por qué? Porque viven una metodología. No obedecen y no hacen la voluntad. No reciben el testimonio de nuestro Melech. Más bien usan su nombre para sustentar una metodología ideológica. Porque aquí nuestro Melech, lo primero que le dice, ¿no es cierto?, a los discípulos, a todos los que estaban ahí, en esa época, capítulo 14, verso 15, si tú me amas, guarda los mandamientos, porque vuelvo a decir, es lo que tienes que hacer, porque aquí viene un proceso nuevo, de un nuevo nacimiento, ¿ok? Y para que venga el Ruach había una metodología que nuestro Padre, la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Pongan atención. Si tú me amas, guarda los mandamientos. Porque si tú dices que me amas, empieza a guardar los mandamientos, porque así es. Y yo rogaré a mi Padre, Dios dará, ¿no es cierto?, otra realidad, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es esta presencia gloriosa? Es el Ruach de verdad, el Ruach de nuestro Padre, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. No las tradiciones ni las corporaciones, no le ven ni le conoce. Pero vosotros, le está diciendo a los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Palabra profética de nuestro Melech. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Vio? Aquí hay un proceso de resurrección. En aquel día vosotros conoceréis, en esa realidad, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vosotros por medio de la vida y la sangre del Mashiach. Y yo en vosotros. Por medio de la vida de la sangre. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, lo que habló ahora nuestro Melech, cuando dice si me ama guarda los mandamientos, pero aquí dice el que tiene mis mandamientos, lo que salió de mi boca, la voluntad de mi Padre, y los guarda y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra, lo que salió de mi boca, la voluntad de mi Padre, guardará, obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Pongan atención, habitación del reino de los cielos. El que no me ama, el que no ha obedecido, el que ha rehusado lo que hablamos acá, más el que rehúsa, el que ha rehusado, no va a obedecer lo que ha salido de mi boca. Y la palabra, lo que salió de mi boca que habéis oído, no es mía, sino la voluntad del que me envió, mi Padre. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros, más el Consolador, que es el Ruach de nuestro Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre. Pongan atención. Él os enseñará todas las cosas que son de la voluntad de nuestro Padre. Y os recordará todo lo que yo os he dicho, lo que salió de mi boca. Entonces, todos los que dicen que no hay que nacer, ya. Aquí es sumamente importante ir viendo lo que hablan todos los apóstoles. Y yo ya lo he mencionado en otros videos. ¿Hay que nacer de nuevo? Sí, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo hay que nacer de nuevo? Bueno, ahí vamos a ir. Voy a ir acá, ¿no es cierto?,
primeramente que hay que nacer de nuevo. Sí, hay que nacer de nuevo. Nacer no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino por la voluntad de nuestro Padre mediante su Hijo. Aquí en el apóstol Pedro, en su carta, capítulo 1, verso 3, dice, pero bueno, voy a leerlo, ¿no es cierto?, desde el verso 1. Pedro, apóstol de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, elegidos según la conforme a la voluntad de nuestro Padre, en santificación del Ruach. ¿Para qué lo que es esto? Para obedecer, pongan atención, para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Melech, mediante su vida, ser rociado con la vida de nuestro Melech. Gracia y paso sean multiplicados. Bendito es nuestro Elohim y Padre de nuestro Melech, Maestro Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer. Aquí le pusieron renacer. No, nos hizo nacer, porque nuestro Melech dijo había que nacer de nuevo. El apóstol habla sobre nacer de nuevo. Nacer por la voluntad de nuestro Padre, para ser enseñado en el conocimiento, en las riquezas de lo que sale de la boca de nuestro Padre por medio de su amado Hijo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva, porque estábamos muertos, por la resurrección de nuestro Melech, por la resurrección. ¿Para qué? Para recibir una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Su Ruach. ¿Qué debo hacer para recibir la herencia de la vida eterna, lo que estaba hablando Juan Enrico? ¿Qué debo hacer para recibir la herencia de la vida eterna? Para una herencia que es incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada para nosotros, el que obedece, reservada para todos los que obedecen. Entonces, si nosotros vamos a Juan capítulo 3, dice así: mirad cuán hermoso nos ha dado nuestro Padre para que seamos llamados, nacidos de nuevo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Por esto el mundo no nos conoce, ¿vio? Ya no nos va a conocer, porque no le conocen a nuestro Padre. Y si no conocen a nuestro Padre y los nacidos por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, somos unos desconocidos, ya no pertenecemos al mundo. Amados, ahora somos hijos de nuestro Padre y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, amén, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es la esperanza de una nueva vida, no de una esperanza del mundo. Todo aquel que comete, todo aquel que desobedece, porque el pecado es la infracción, pero pongan atención, todo aquel que desobedece, que comete pecado, infringe, desobedece también los mandamientos. Pues la desobediencia es infracción a los mandamientos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestras desobediencias, y no hay desobediencia en Él. Todo aquel que permanece en Él no va a desobedecer. Todo aquel que desobedece no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Hacer justicia es obedecer la voluntad de nuestro Padre. El que practica, el que diariamente lo hace y desobedece, es el enemigo, porque el enemigo es desobediente desde el principio. Para esto apareció el Hijo de nuestro Padre, para deshacer todo ese conocimiento, toda esa obra. Todo aquel que es nacido de nuestro Padre no obedece, ya no practica la desobediencia, porque la simiente de nuestro Padre permanece en Él por medio de su Hijo, y no puede pecar o no puede desobedecer porque es nacido de nuestro Padre. En esto se manifiestan los hijos de nuestro Padre y los hijos del enemigo. Todo aquel que no obedece a nuestro Padre y que no ama a su hermano no es de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque se va a manifestar, aquel que es nacido no se va a manifestar el verdadero amor. No ese amor de entendimiento
humano. Bueno, volvemos aquí a Juan. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Como preguntó, ¿no es cierto, Nicodemo? ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Y aquí nuestro Melech en Mateo capítulo 16, y está en Lucas capítulo 12, está en Marcos capítulo 8, él explica, ¿no es cierto?, aquí algo sumamente interesante, porque aquí viene el proceso del nuevo nacimiento, aquí viene el cumplimiento del nuevo nacimiento. Hay varias cosas que se involucran en la obra del sacrificio. Pero aquí nuestro Melech está diciendo clarito, de suma importancia, porque esto es lo que tiene que hacer hallado en nosotros cuando nuestro Melech venga por segunda vez. La obediencia en hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Entonces, toda nuestra atención tiene que estar en su Hijo amado. Entonces dice, desde entonces, en Mateo capítulo 16, del versículo 21, desde entonces comenzó nuestro Melech a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de todos los príncipes, de todos los fariseos y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Me voy a saltar al 24, porque ahí está Pedro diciéndole, ¿no es cierto?, que no, que esto no te acontezca. Verso 24. Entonces nuestro Melech dijo a sus discípulos, a los 120, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera permanecer en esta vida y no ir al sacrificio, que aparece aquí, la perderá. Y todo el que pierda, que se niegue a sí mismo, que tome la cruz, se crucifique, se sepulte, su vida por causa de mí, hallará la vida. Va a hallar la vida. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles a buscar, para pagar a aquel que obedeció. ¿Qué vale la paga? Es ser tomado. Para pagar. Entonces pagará a cada uno conforme a lo que hay dentro. Porque si aquí adentro, ¿no es cierto?, ha salido el nuevo nacimiento, significa que yo me renuncio a este personaje, renuncio a este mundo y me crucifico y me sepulto para ser resucitado y hallar la vida. Entonces todo aquel que no renuncia a todo no puede ser mi discípulo. Bueno, me voy aquí al libro de Romanos. El libro de Romanos, ¿no es cierto?, aquí aparece el apóstol. El apóstol tuvo una experiencia personal. Esto es que está escrito aquí, es lo que nuestro Padre le enseñó por el Ruaj. No una metodología imaginaria. No, porque el apóstol, él explica delante del rey Agripa la obra, la intervención del reino de los cielos. No que él se haya convertido, que se le haya ocurrido, no, él fue intervenido como hemos sido intervenidos nosotros por la voluntad de nuestro Padre, para poder oír y hacer, para obedecer, ¿no es cierto?, al reino de los cielos, a nuestro Padre por medio de su Hijo, y quitar lo que estaba ahí, ¿no es cierto?, este gobernante de las tinieblas, esta ley del pecado de la muerte. Esta ley del pecado de la muerte que había en nosotros fue quitada, pero fue establecida, ¿no es cierto?, la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua. ¿Para qué es establecer la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua? Para que nuestro Padre nos gobierne, para que Él y nuestro Padre venga y Él nos gobierne, como dice en Juan. Yo y mi Padre vendremos y ahora empezaremos, ¿no es cierto?, a enseñar y a gobernar en la verdad, en la luz, en la pureza, no en la inmundicia, no en metodología, ¿no es cierto?, así a media. No, todas esas metodologías religiosas andan siempre a media. No, siempre a media.
Entonces aquí el apóstol dice bien claro en el capítulo 6. Ahora, si ustedes quieren, van y leen, ¿no es cierto?, todas las cartas, y nosotros vemos aquí en las escrituras, si nosotros vemos el 3, miren, voy a leer un poquito acá. Lucas 3, del versículo 21. Pero ahora, aparte de los mandamientos, se ha manifestado la justicia de nuestro Padre, testificada por los mandamientos y por los profetas. La justicia de nuestro Padre por medio de la obediencia a su Hijo, para que todos los que le obedezcan a Él, porque en Él no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos desobedecieron, y están destituidos de la gloria de nuestro Padre, siendo justificados gratuitamente por su voluntad, por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yahshua, a quien nuestro Padre puso como propiciación por medio de la obediencia a su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia la desobediencia de todos los hombres. ¿Ok? Todos pecaron, ya. Entonces, en el capítulo 5, verso 12 dice: por tanto, como la desobediencia entró en el mundo, entró en el hombre por un hombre, vale decir por Eva y Adán, y por él la desobediencia, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos desobedecieron. ¿Ok? Ya. Y nos vamos al capítulo 6. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la desobediencia? Con todos los textos que yo he leído sobre Juan, si ya hemos nacido de nuevo, si está la simiente, ¿podemos desobedecer? No, porque fue quitada la desobediencia. Ahora, si aquel que vivió esto y da testimonio, ¿no es cierto?, de obediencia, o entre comillas, él dice que es un obediente corporativamente, pero en la práctica desobedece, porque por los frutos se van a conocer, entonces ese tal es mentiroso y engañoso. Entonces, mira lo que dice aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, no es cierto, empezar a caminar en la desobediencia para que la gracia abunde? ¿Qué es lo que es la gracia? Son las riquezas del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué dice él? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto, los que nos hemos crucificado, estoy en Romanos 6, pongan atención, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, los que no hemos negado, no hemos renunciado a todo, y nos fuimos a crucificar, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto a esa desobediencia, a este personaje, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido crucificados, todos los que hemos sido muertos en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados o sacrificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también nosotros se establezca una nueva vida, la vida de la sangre del Mashiach. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y fuimos resucitados porque él resucitó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Escucharon? ¿Pusieron atención? Para que el cuerpo lo que está en el alma, porque lo que sustenta al cuerpo es la sangre, es el alma. Miren, para que el cuerpo del pecado, de la desobediencia, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más a ese personaje. Porque el que ha muerto, ¿no es cierto?, a este personaje, ha sido justificado por nuestro Padre, ha sido justificado de sus rebeliones. Entonces, si nosotros vamos al capítulo 8, pongamos atención, dice así el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación, ya, aquí hay una realidad en la cual el condenado, el juicio eterno y la condenación se fue.
está hablando, ¿no es cierto? Pero miren lo que dice. Ahora pues ninguna condenación hay adentro de los, dice, para los que están en Mashiach Yahshua. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, los que han sido crucificados, los que han sido sepultados y han sido resucitados, ya no está la condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la vida, al gobierno de nuestro Padre, conforme al Rúa de nuestro Padre. Porque la ley del Rúa de nuestro Padre de vida en Mashiach Yahshua me ha librado, me ha dado la libertad de esta ley del pecado y la muerte. ¿Vio que aquí hay dos leyes? La ley de las instrucciones del enemigo que entraron por Adán y Eva. Porque lo que era imposible para, ¿no es cierto?, la ley, por cuanto era débil por la carne de los hombres, por lo que habitaba, porque el enemigo vino a vivir en la vida que está en la sangre, nuestro Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de las desobediencias y las rebeliones, condenó a este personaje en el sacrificio, para que la justicia de la Torá, de los mandamientos, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne en esta vida animal, carnal y diabólica, sino conforme a una vida nueva, la que viene del reino del cielo. Porque los que son de la carne, los que siguen siendo gobernados por este príncipe, la potestad del aire, piensen en las cosas de la carne. Pero los que son del Rúa de nuestro Padre, mediante la vida del Espíritu en Mashiach Yahshua, en las cosas que son en la voluntad de nuestro Padre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de estar obedeciendo a nuestro Padre es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los frutos de la carne, son enemistades con nuestro Padre, porque no se sujetan a la voluntad de nuestro Padre, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no van a agradar a nuestro Padre. Mas vosotros no vivís según la carne. Sí, ahí está hablando, identificando a los que han nacido de nuevo, sino según el Rúa. Si es que el Rúa de nuestro Padre mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Rúa de Mashiach, porque el Rúa de Mashiach es el Rúa de nuestro Padre, no es de él, con mayúscula. Pero si Mashiach está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, fuera, a causa de la desobediencia, ¿vio? Mas si el Rúa vive a causa, sí, mas el Rúa vive a causa de la justicia. Y si el Rúa de nuestro Padre, de aquel que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua, mora en vosotros, o a Mashiach en cuerpo, en una vida nueva, el que levantó de los muertos a Mashiach Yahshua vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Rúa que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a declarar y dar testimonio que estamos muertos, no hay vida en nosotros. Mas si por el Ruach hacéis morir sobre la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, gobernados ahora por el reino de los cielos, vale decir, por el Ruach de nuestro Padre, el reino de los cielos, han nacido de nuevo, ya empezaron a crecer y a ser enseñados por nuestro Padre. Estos son hijos de nuestro Padre. Entonces, para que les quede claro que cuando venga nuestro Melech, va a identificar al Ruach de nuestro Padre, el sello del Ruach de aquellos, a quien va a pagar y va a distinguir, va a separar. Porque aquel que es gobernado por el Ruach de nuestro Padre, como lo dice ahí en Juan capítulo 14, del verso 15 en adelante, que yo y mi Padre vendremos y haremos morada, así va a identificar nuestro Melech. Porque él lo dice ahí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, y pongan atención. No se turbe vuestro corazón, creéis y obedecéis a nuestro Padre, también obedezcanme a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo cuando él lo dice acá, escrito en el mismo 14, el que me ama y mi palabra guardará va a obedecer, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él.
Entonces nuestro Mel está profetizando que cuando Él venga a buscar, cuando Él venga por segunda vez, va a venir y va a identificar la vida del reino de los cielos. Va a identificar, ¿no es cierto?, la vida de la sangre del Mashiach, los que están vivos, los que tienen vida, los que ya han sido cancelados, ya no están en la condenación ni el juicio eterno, sino que hay una vida, un gobierno del reino de los cielos. Eso va a identificar nuestro Melech cuando venga. ¿Por qué? Porque si identifica esto es porque tú has obedecido, porque tú has oído el mensaje, porque tú te has arrepentido, porque has oído y has obedecido. Te has negado a ti mismo, has renunciado a todo, te has crucificado para que esta carne y el alma donde está habitada el enemigo, ¿no es cierto?, sea crucificada, sea sepultada y sea resucitada mediante una vida nueva. La otra queda sepultada y es resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Y él se va a reconocer a sí mismo la vida más el Ruach, porque es una cosa, es uno solo. Y lo dice ahí en Romanos que estábamos leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Padre dio testimonio y Él vino a morar en su Hijo, en una vida gloriosa. Y esa se tiene que manifestar en nosotros, los nacidos de nuevo, una vida gloriosa. Entonces, la segunda venida de nuestro Melech por la voluntad de nuestro Padre, se tiene que identificar que la vida del reino de los cielos, una novedad, una vida nueva, un gobierno glorioso, un gobierno de luz, porque se va a ver la luz, y el otro que va a ver oscuridad. ¿Y a quién va a tomar? La luz, y él va a identificar esta luz, que es la luz del reino de los cielos. Entonces, para poder estar, ¿no es cierto?, en paz y estar confiado y plenamente convencido que estamos dando testimonio de haber agradado a nuestro Padre, conforme al capítulo 12 de Romanos, que nosotros debemos comprobar la voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. ¿Cuál es esta? Es hacer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo y obedecer un nuevo nacimiento. Para que tú puedas ser nacido de nuevo, tienes que oír y obedecer la voluntad. ¿Vio? Entonces, todas estas metodologías, no que nosotros guardando los mandamientos, nosotros estamos listos. No, no es así. No es así. Algo te falta, como se lo dijo a joven rico. Niégate a ti mismo, renuncia a todo. Renuncia a este mundo, renuncia en tu propia vida, crucifícate, porque tiene que producirse esto, porque el que está dentro es el príncipe de la potestad del aire a través de una metodología. Es la ley del pecado y de la muerte que está a través de metodologías, que se parece, que es semejante, pero no es. Por eso nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo, para poder distinguir verdaderamente quién es y quién no es. Los nacidos de nuevo, esta es la voluntad de nuestro Padre. Los nacidos de nuevo, esta es la voluntad de nuestro Padre, que se hayan negado y se hayan crucificado y se hayan sepultado y hayan sido resucitados y sellados por nuestro Padre. Se va a notar por los frutos, se va a notar en su vida, se va a notar cuando Él venga. Cuando Él venga, nuestros Melech, en el poder de la gloria de nuestro Padre, y va a enviar a sus malajas los 4 puntos cardinales para distinguir a aquellos que está la vida del reino de los cielos, la conducción del gobierno de nuestro Padre en sus vidas, no metodología, no instrucciones humanas, no, ¿no es cierto?, una oscuridad que aparenta ser luz, pero no es, es oscuridad. Y cuando nuestro Melech venga, ahí va a venir la hora de la verdad, la hora de la verdad. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes este grande y glorioso beneficio de conocer bien la voluntad, verdaderamente la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Un gran abrazo, y nuestro Padre les conceda conocer, entender y comprender su voluntad por medio de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Nos veremos en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede este glorioso beneficio. Estamos viendo, hasta la próxima.